contra. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al lugar en donde nos estén escuchando. Hoy nos acompañan Luisa, Clelia, Walter. Así que bueno, vamos a tener un interesante debate y una interesante conversación. Vamos a tomar el tema de Perú, los últimos acontecimientos que han estado sucediendo. Si les parece, yo les cuento un poquito para recapitular qué pasó a partir del 7 de diciembre y después, bueno, vamos a ir escuchando a nuestros compañeros a ver cuáles son sus opiniones. Y aparte tenemos también una sorpresa. El señor Pericles Guamuculi, peruano, nos mandó unos audios muy interesantes sobre la historia de que nos van a ayudar a entender los acontecimientos actuales. Pericles no podía estar en presencia porque estaba de vacaciones en Perú precisamente, pero hace 10 años que vive en la Argentina. Así que bueno, estamos muy acompañados en el día de hoy. Este, Vamos a recapitular un poquito los acontecimientos. El presidente de Perú, Pedro Castillo, el día 7 de diciembre, disuelve el Congreso. ¿Qué sucede? Por un lado, intenta asilarse en la Embajada de México de Argentina, pero finalmente es puesto preso. Lo que sucede es un golpe de Estado por parte del Parlamento y termina en esta situación, sacándolo del poder. Me parece interesante recordar que la constitución que rige actualmente en el Perú ha sido elaborada o impuesta en la época de Alberto Fujimori y que es una constitución similar a la de Pinochet. Mi compañero corregirá si hay algún error en esta información que fue siempre hasta la actualidad. Me parece interesante resaltar que Pedro Castillo llegó con algunas consignas como poner fin al país rico con un pueblo pobre y con el planteo de una asamblea constituyente. Bueno, ninguna de estas cosas realizó, o sea que acá ya hay promesas incumplidas en primer término. Cuando él es destituido por este golpe de Estado, pasa a gobernar quien actualmente es la presidenta, la que era la vice, Dina Boluarte. Se declara un estado de emergencia y empiezan a haber permanentemente movilizaciones con gente de origen aborigen que baja de los Andes, con protestas en todo el país, con toma de aeropuertos, universidades y algunas empresas, y se declara una huelga general por tiempo indeterminado. A la fecha, ustedes me corregirán si hay alguna actualización, hay 27 muertos, producto de la represión y de los enfrentamientos entre el pueblo y las Fuerzas Armadas del Estado peruano, y las últimas menciones es que el Congreso aprobó elecciones para abril del 2024, cuando lo que solicitaba la gente era el llamado a una constituyente, el cierre del Congreso y las elecciones inmediatas, el adelantamiento de las elecciones, pero en forma inmediata. Bueno, me parece ser un resumen. Eh, eh, a ver, Walter, ¿tenés ganas de completarlo? Si es que quedó inconcluso. ¿Cómo va Lili? ¿Cómo va Lisa? ¿Cómo va todo? Toda la audiencia. Celia, si estás ahí. No, mira, en realidad me parece muy buen resumen. Eh,
hay muchos elementos que podemos agregar, ¿no? Por ejemplo, que este es el cuarto intento de destituir al presidente. Eh, ya ha habido antes de este tres intentos. Lo que ocurría era que la oposición no llegaba con los votos. Entonces, en este cuarto intento de destitución, cuando Castillo se da cuenta que la oposición esta vez sí va a llegar con los votos, ahí establece la disolución del Congreso. Creo que esto me parece importante mencionar el concepto de golpe institucional. Es decir, esto, más allá de las posturas que uno tenga con Castillo, si le gusta o no, desde ya yo acá comparto de las promesas incumplidas. Es decir, alguien que asume que un determinado discurso, si se quiere progresista, de izquierda, y su gobierno con promesas al pueblo, y su gobierno no termina de ser eso. Es decir, el ministro de Economía, a quien pones al frente del Banco Central, eran personas vinculadas al gran capital, bien de derecha. Pero bueno, independientemente de las simpatías o no que uno pueda tener, es importante caracterizar esto como un golpe institucional. No deja de ser un golpe institucional, algo que ya se viene dando, eh, estos golpes blandos ya se viene dando en América Latina, lo hemos visto con Vilma Rousseff, y me parece que a partir de esta caracterización política, me parece que lo más importante es decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de reflexiones políticas podemos sacar de estos intentos de esta derecha que es abiertamente desestabilizadora? Porque acá no podemos negar esto. La oposición, insisto, más allá de las posturas que uno tenga, de las opiniones que uno tenga del presidente, eh, como ocurre acá, ¿no? Con Alberto Fernández, pero tenés una oposición que es abiertamente golpista y es abiertamente desestabilizadora. Y eso es algo que se está repitiendo. Se repite en Chile, se repite en Perú, se repite en Argentina. Esto me gustaría después, con más tiempo, también ver cómo actúa la derecha nuestra, por ejemplo, las investigaciones que se están llevando adelante con el intento de magnicidio y los vínculos que tiene con un sector de Juntos por el Cambio. Es Ujú. decir, que estamos ante un sector de la política que nosotros identificamos como la derecha, que es abiertamente desestabilizadora, ¿sí? Es Ujú. decir, está clarísimo los vínculos de Revolución Federal con el primo de Macri y Caputo, por ejemplo. Y esto es algo que se repite. Se repite en Brasil, se repite en Colombia, se repite en México, se repite en Perú. eh, pero bueno, más allá de la descripción que podemos hacer de los hechos, creo que acá lo interesante es ver, bueno, qué tipo de reflexiones políticas podemos hacer frente a esta situación. Bueno, Walter, gracias. Si te parece, lo dejamos un poquito para el final, las reflexiones políticas y las conclusiones y demás. Pero me parecía interesante ir un poco a la historia del Perú, que poco conocemos, y cuál es su estructuración social y económica. Aquellos problemas, digamos, que el Perú arrastra desde más de 200 años. Si Clelia nos quiere aportar algo con respecto a esto, bueno, le damos la palabra. Hola. Lo poco que tenga, lo poco que pueda, se los voy a contar. Eh, Lamentablemente, en el secundario que hacemos acá en el país, nos dan muy poco acerca de la historia de los países hermanos. Por ahí conocemos más de los asirios, igual conocemos mal y poco, pero nos dan historias antiguas. Cuando llegamos a la historia actual, tomamos la Argentina, pero sabemos muy poco de los demás países. Yo me acuerdo que
me relacioné con la historia peruana cuando leí El mundo ancho y ajeno de Ciro Alegría, que es uno de los escritores peruanos, que ha dado escritores excelentes, que toman la realidad peruana hasta de principios del siglo XX, no tan remoto. Y me asombré y me quedé indignada, además, cuando vi que ese libro reflejaba la realidad de la opresión terrible que hay que tiene una gran masa de gente en el Perú. Porque el Perú tiene una realidad muy distinta a la Argentina, en el sentido de que tiene una enorme masa de población mestiza o india. También tiene negros en el Perú, importados para trabajar, por supuesto, y también tiene orientales, pero la gran masa de gente es originaria de ahí o mestizada. Esa gente ha sido despojada de todo lo que tenía. Y te voy a dar un dato. Leyendo nada menos que una publicación de Life, que no vamos a decir que es de la izquierda progresista, me entero de que llegado el siglo XX, un 1% de población era dueña del 80% de la tierra. Es una realidad que creó un resentimiento terrible y fundamentó ideologías que tuvieron mucho peso en el Perú, como el APRA de Haya de la Torre, que hablaba de Indoamérica y mezclaba lo racial, o de Mariátegui, un pensador muy interesante que a mí me interesaría conocerlo más, pero se lo considera uno de los precursores de la teología de la liberación, porque insistía en que si queríamos tener cambios importantes en el Perú, revolucionarios, había que apoyarse en la creencia, en la fe, porque él decía, las revoluciones no se hacen con ciencia, se hacen con fe. Y propugnaba una especie de vuelta al pasado incaico. Y decía una cosa que a mí no sé qué les parecerá a ustedes, me resultó interesante, porque decía que no se puede dejar de mezclar en Perú el problema económico, social con la raza, porque es simultánea y concomitante la cuestión del origen racial de la gente y su situación económica, social o de trabajo. Perú es una nación muy rica, con muchos climas, con producciones que han sido solicitadas desde el afuera, el guano, por ejemplo, como fertilizante durante muchísimos años, toda la parte minera, unas minas importantísimas ha tenido, y otras producciones que están en manos de muy pocos. La clase alta peruana, que casi toda se declara que vino con Pizarro, poco menos, es riquísima y está ligada a intereses imperialistas desde ya, como suele pasar con las burguesías de todos los países. Perú Bueno, ha tenido gobiernos dictatoriales y algunos que flojamente, acercándose, digamos, a una democracia balbuceante, han intentado alguna reforma mínima. Me estoy acordando de Belaúnde Terry, pero es muy poco, es muy poderosa
la clase alta peruana. Tiene ligamentos económicos con la parte, con las explotaciones que vienen desde afuera, sobre todo las mineras. Y aquí también, pero aquí también lo tenemos eso. Está muy poco comentado. No, Sí, no sé si sí. podría dar algo más. No, muy interesante tu relato. Nos abre pie para los audios que nos mandó Pericles, que si Luisa nos lo quiere pasar para que los podamos escuchar todos, ¿Cómo no? él se expande un poquito en el tema este de los aborígenes que quedan reducidos al ámbito de los Andes, viven allí, está geográficamente distribuida también la población desde el punto de vista de las clases sociales y de la raza también. Cuando quieras, Lili, la verdad que yo estoy acá escuchando y aprendiendo siempre la coherencia es increíble del análisis que hace Walter, siempre así estratégicamente, ¿no? Excelente. Siempre se pone ahí ni de un lado ni del otro. Y defiende lo que es las instituciones, la democracia. Y el análisis de Clelia, wow. Bueno, cuando quieras ponemos los audios, a ver qué nos dice. Bueno, vamos a escucharlo a Pericles, que nos va a contar qué pasa en su país, esta historia que no sabemos, que no nos enseñan. Sí, que justamente nos mandó los audios porque él estaba en Perú y no podía, no tenía mucha señal, pero muy amablemente, vamos a escucharlo, a ver. Junín, La Libertad, entre otras, es consecuencia de la falta de interés de los gobernantes por solucionar las necesidades de los peruanos más pobres. Estos, focalizados hace más de 2 siglos en las zonas andinas y de la selva, han sido olvidados y rechazados no solo por su aspecto físico, sino también por su cultura. La clase pudiente limeña, sumado a los medios comerciales de comunicación y a las grandes empresas constructoras que se reparten los proyectos del Estado, sustentan su poderío en la falta de conocimiento de los derechos que tiene la población peruana. Y de esta manera se genera una repetición de abusos que en algunos momentos ya no es soportable por los lomos de los campesinos, que día a día a través de su trabajo sustentan a esta clase hegemónica. Desafortunadamente en el Perú los sindicatos son débiles y no están unificados entre los mismos rubros. Por ejemplo, hay sindicatos de constructores, pero estos están separados. No hay una coordinación entre ellos. Sindicatos divididos y partidos políticos sin doctrina son la consecuencia de gobiernos a los cuales no les interesa desarrollar la educación en el Perú. Autores como Jorge Basadre, Pulgar Vidal, el Inca Garcilaso de la Vega, José María Arguedas o Guamán Poma de Ayala, entre otros, no se observan ni se mencionan en los colegios. De esta manera, los propios niños, de los cuales saldrán los futuros gobernantes de este país, de mi país, al no conocer su historia y su realidad, aseguran la exclusión y la hegemonía de la derecha limeña. Señora Liliana Gulbelcott, para poder entender los problemas actuales que está pasando en Perú, no sé, traté de darle una visión más profunda y no tan superficial. No quise hablar de la toma de aeropuertos que ha habido en Arequipa o en Junín, o de los delitos que cometió Pedro Castillo, o de los delitos que comete el Congreso. Porque esta conmoción que está sufriendo mi país lo sufrió hace unos años atrás con la llegada de Vizcarra, el presidente que sustituyó a Pedro Pablo Kuczynski. El problema que está pasando en Perú es un problema más de reconocimiento social. Las clases andinas, la población andina, ha sido rechazada, clasificada y excluida del desarrollo del país.
Esto es algo que yo llamo la cultura subyugada. La sociedad limeña valora más la cultura extranjera que su propia cultura. Entonces, desde mi visión, está subyugada a la cultura que ellos alaban o siguen, que es la cultura norteamericana. A diferencia de Argentina, un país en el cual he vivido ya más de 10 años, donde hay una valoración a su cultura, si bien tienen relaciones comerciales con Inglaterra a través de la venta y China, pero por muchas décadas con Inglaterra a través de la venta de carne y granos. El Perú es un país en donde la derecha es una derecha subyugada a los intereses extranjeros. Al no valorar su cultura, tampoco valoran su sistema comercial. Y ven esta población andina un retraso al desarrollo. Esto es algo que Arguedas, José María Arguedas, lo expone muy bien en su obra Jaguar Fiesta, cuando él habla y dice que los propios políticos dirigenciales del gobierno llegar a los pueblos de Ayacucho miraban las tradiciones como un oscurantismo que se tenía que erradicar. Los pueblos de la sierra y también de la selva, que son habitados en su mayoría por habitantes de la sierra que bajan a la selva, que bajan de la sierra a la selva, al no tener colegios, a no tener postas médicas, a no tener lo que serían carreteras, agua potable, lo que sería iluminación, al no tener tampoco los servicios básicos de desarrollo. En donde se oponen de alguna manera a partir del estudio de la colonialidad, América a Europa, ¿no? Como esos dos polos muy opuestos, muy en tensión. Lo que a mí me parece, yo no lo he leído en profundidad a Aníbal Quijano, pero es el tema del como borramiento de las cuestiones de clase. Claro. En el sentido que, a ver, uno se siente más identificado con las clases obreras o campesinas o de trabajadores precarizados de España, Francia, Alemania y Hungría, que con las clases altas, digamos. Me parece que se produce un borramiento de esta cuestión de las clases sociales, burguesía y trabajadores. Pero bueno, claro, digamos, ¿te sí. puedo aportar algo? Sí. Estos políticos que yo nombré antes, Saya de la Torre y Mariátegui, Mariátegui, un pensador, también se basaban sobre todo en el nacionalismo, que para los años 30 estaba más en boga que el americanismo de ahora. Pero también hay un momento en que eso entra en limitaciones, porque las relaciones de clase siguen siendo las mismas. No son lo que prima en este tipo de pensamiento. Así que toda la estructura económica sigue funcionando igual y produce inmediatamente las contradicciones que vemos. Porque, sí, en fin, pensar, sobre todo si es en silencio, podemos hacerlo todos, pero cuando se tocan en los hechos, por ejemplo, la propiedad de la tierra, que es un problema crucial en Perú, allí entonces se producen los gravísimos problemas sociales que vemos. Sí, totalmente de acuerdo. Eso sin quitar la impronta tan fuerte que tiene la cuestión de la raza y de la población indígena, que evidentemente por todo esto que se nos relata es despreciada, subestimada, considerada atrasada, oscurantista, que impide el desarrollo. Me hace acordar un poco a la civilización y barbarie de Sarmiento, ¿no? Esto que primó por allá por 1884,
pero me parece que en la actualidad esto está, digamos, como consigna civilización o barbarie un poco más diluido o transformado en otros aspectos. En cambio, pareciera que en Perú todavía está ahí esto de desarrollo, retraso al desarrollo de la mano de los aborígenes, de los indígenas propios del país, ¿no? Nos cuesta, digamos, poder opinar porque yo creo que nos faltan elementos de desconocimiento de la realidad y realmente no nos enseñan nada de historia, no nos enseñan absolutamente nada de historia. Yo creo que desde que uno atraviesa la primaria hasta llegar a la universidad, en mi caso he aprendido más historia en las películas, en el cine, que en la institución educativa. Y no es algo menor, no es un dato menor. Me estaba acordando ahora que hay una escuela, un profesorado de enseñanza primaria, que se llama Dorita Costa, en la Villa de Retiro, que está reconocido ese profesorado, que van las señoras y que van las chicas de allí, y como está enmarcado dentro de lo que sería un profesorado de educación popular, las chicas pidieron que no se vea solo historia argentina, que como ellas eran muchas de origen, paraguayo, peruano, etcétera, boliviano, querían que se viera historia de Latinoamérica. Esto estoy hablando hace unos años atrás. Como el programa es un poco más consensuado, lograron que los profesores le dieran historia de cada uno de sus países. Y no es sin consecuencias el ocultamiento de la realidad tan diversa de nuestra América Latina, ¿no? Claro, porque cuando los españoles llegaron a Perú, se encontraron una sociedad organizada con gente apta para el trabajo, que inmediatamente los tomaron para servidores. Cuando vinieron a las pampas nuestras, trataron de no meterse con los indios porque no servían para trabajar, eran recolectores y nómades. Muy diferente a encontrarse un pueblo organizado en pequeñas aldeas, donde la tierra estaba distribuida y la sabían roturar muy bien, conocían minería. Esos aprovecharon para ellos, y esa población siguió desarrollándose con su cultura y sigue hasta el día de hoy. En cambio, en el caso nuestro, para desgracia de nuestra población aborigen, los propios criollos los exterminaron, porque precisaron la tierra para el latifundio. Siempre se dice que el barco frigorífico fue la muerte del indio, en el sentido de que se hizo un enorme negocio la exportación de ganado, de carne de ganado. Entonces se les quitó la tierra directamente. También nosotros los arrinconamos a los Andes, y también tenemos problemas ahora, pero son muy pocos, no es una población entera. En el noroeste y en el litoral quedan algunas poblaciones, justamente las del noroeste entraban en el incanato, y también eran poblaciones asentadas que sabían trabajar. Los españoles las explotaron de manera cruel y sin límite. Tenían calculado incluso cuánto duraba un indio en minas, que era muy poco. Es decir, sí, digamos, no intentaron nada, lo llevaron a la perfección, pero la historia ya no tiene... Sí, la dicotomía es civilización o barbarie se resumió con un genocidio, se resolvió con un genocidio, digamos. En cambio, por eso me llama la atención, ellos están todavía en esta... Eran muchísimos, era toda la población. Están ahora, porque tienen una amplia cantidad de población aborigen. Bueno, es muy interesante, hay que ir para atrás, evidentemente. No se puede comprender una historia reciente si uno no analiza lo que sucedió en el pasado, con los límites que tenemos nosotros para analizar esto, ¿no? Se puede recomendar un librito que es de aquellos tiempos, que es del Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso, el editorial Estrada es el libro,
que es un escritor emparentado con Garcilaso de la Vega por un lado y hijo de una princesa inca por el otro. Y los españoles a esos privilegiados les daban estudios, acabó yendo a España y escribió unas crónicas muy interesantes acerca de su pueblo, donde relata cómo vivían, cómo trabajaban, cómo se organizaban, cómo se elegía el Inca, que era electivo, entre una clase muy privilegiada, pero se lo elegía. Y los españoles estaban asombrados, sabiendo lo que era España con semejante cantidad de pedigüeños y pobres y ciegos que pedían en las puertas de las iglesias. Decían, acá no hay nadie que pida, nadie pasa hambre. No lo podían creer. También hay crónicas españolas de esa época. Es muy interesante buscarlas en algún lado y leerlas un poco, porque hay publicaciones que las tienen. Estaban muy bien organizados. Bueno, Clelia, gracias por el aporte y vamos a buscar a ver si leemos algo del Inca Garcilaso. Bueno, a ver, Walter, ¿qué opinás? Te cedemos la palabra. Sí, mira, muchas cosas. Primero, mencionaron, yo soy profesor de historia, le comento a la audiencia de la escuela secundaria, y efectivamente corroboro, en la provincia de Buenos Aires por lo menos, y digamos, afirmo lo que ustedes están diciendo. No hay en los programas una historia de América Latina. Está muy lejos. Vos América Latina lo ves recién en segundo, y cuando vienen los españoles a conquistarnos. Es decir, por eso vemos mayas, incas y aztecas. Y la volvemos a ver recién en quinto año, pero en función de los golpes de Estado. Por ejemplo, el de Pinochet, por ejemplo, el de Uruguay, el de Paraguay, algunos ejemplos de golpes de Estado, por ejemplo, en Brasil, etc. Esa es toda la historia de América Latina que hay. Es decir, no existe el concepto de historia latinoamericana en los programas de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. No sé cómo será capital, calculo que no será muy distinto, pero no existe el concepto de historia latinoamericana. Lo ves solamente en cuestiones puntuales. Por ejemplo, en la más actualidad para reflexionar sobre los golpes de Estado, etc. Pero sí, es una de las grandes deficiencias que tiene nuestro sistema educativo, que directamente no existe, salvo con estas excepciones, la historia latinoamericana. Esto por un lado. Por el otro lado, también incluso como historiador, miren ustedes que estamos hablando de civilización y barbarie, los problemas de los pueblos originarios, es decir, cómo esta clase dirigente no ha podido resolver cuestiones de hace 2 siglos atrás. ¿Me entendés? O sea, estamos hablando de racismo, de cosas que la humanidad debería haberlo superado y que todavía son problemas que se arrastran y se arrastran. Pericles mencionó una palabra que cuando hablaba de su clase dirigente, que a mí me llamó la atención. O sea, él explicaba cómo su clase política veía al pueblo peruano, ¿no? Cuando empezaba a hablar, de decir, bueno, que eran oscurantistas, que eran indios, que pertenecían a una cultura que atrasaba, mencionó la palabra erradicar. No sé si ustedes escucharon, ¿no? Pero muy fuerte eso, muy fuerte. Es decir, que abiertamente quiere decir un genocidio, abiertamente. Bueno, es una palabra que se hablaba y se habla todavía aún de erradicar el analfabetismo como una mala hierba que hay que exterminar, digamos. Esto viene unido a lo de la civilización y la barbarie, esa concepción que, como vos decís, es vieja, pero no tanto parece. Sí, después con respecto a la situación de Perú, tiene una particularidad también su situación, su estructura política. A diferencia de nosotros, Perú es un estado unitario, ¿sí? O sea que no tiene municipios, intendentes como acá, sino que tiene alcaldes y las famosas alcaldías.
Y después tiene un órgano legislativo que también es unitario, es decir, no hay una bicameral como acá, diputados y senadores, allá hay diputados únicamente, que tiene facultades de intervenir sobre el gobierno. Es decir, puede incluso derivar ministros. Por eso una de las cosas que le ha pasado a Castillo es, digamos, un récord que ha tenido que estar cambiando. Ahora no me acuerdo si eran unas 50 veces, 20 veces, o sea, no me acuerdo la cifra, pero una cantidad de veces desproporcionada, ha tenido que ir cambiando ministros. Entonces, hay una particularidad de que el Poder Legislativo tiene un poder enorme sobre el Poder Ejecutivo, lo cual también aumenta todavía más el carácter inestable de la situación política en Perú, sin contar que la última elección hubo cerca de 20 candidatos a presidente, es decir, allá, por ejemplo, no hay paso. Entonces, cómo se han fraccionado los partidos en Perú es realmente increíble. Algo que hubiera pasado en Argentina en el 2001, pero por eso Kirchner utilizó las pasos como tabicamiento, ¿no? Te digo, acá tenemos la misma situación. Lo que pasa es que en Perú, al no haber paso, se desarrolló la desintegración de los partidos políticos. Entonces Castillo era uno más de una cantidad impresionante de candidatos a presidente. Su llegada al poder es casi un accidente. Ustedes piensan que Castillo era un maestro, sin estructura política. ¿Se entiende? Entonces, tiene que ver con esta particularidad, salvando la distancia. Yo pongo el ejemplo de Trump, que era uno de tantos candidatos republicanos y que nadie daba ni 2 pesos para que Trump gane. Y sin embargo, el tipo, bueno, fue ganando. Lo mío pasa, obviamente, insisto, salvando las distancias, ¿no? Con Castillo. ¿Qué quiero decir con esto? De que estamos hablando de que estamos en un proceso, en el caso de Perú particularmente, de una enorme, enorme crisis política, que en los últimos 4 años llegó a tener 6 presidentes. 6 presidentes en los últimos 4 o 5 años. Bueno. Sí. Bueno, gracias, Walter. Es como que estamos tratando de desarrollar y ver algunas cosas, se nos van abriendo, aclarando. ¿A quién tenemos de invitar? Buen día. Hola, Marga. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Margarita Frías. No, Margarita Cuellar. Ah, bueno. Hola. Chicas, se van a tener que poner algún apodo para que se las pueda diferenciar. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Bueno, acá tratando con la ayuda de Walter, de Clelia, de Luisa, de desentrañar un poco la situación del Perú, te pongo al tanto, hemos hecho un pequeño resumen de lo que aconteció y sigue aconteciendo en estos días, y bueno, nos hemos ido un poco hacia la historia y hacia la estructura social y económica del Perú. Bueno, te cedemos la palabra, ¿qué querés comentar con respecto al tema? No, yo solamente aportar la cuestión de cómo se ha manifestado en las redes sociales, ¿no? Esta necesidad del pueblo de rebelarse contra la corrupción, y cómo los procesos de organización que vienen de los lugares más apartados de las ciudades, de los campesinos, de los pueblos originarios de Perú, me parece un proceso sumamente interesante, digno de indagar en detalle y llevar un seguimiento y un hilo, porque es algo que se ha replicado en otros países, ahora tiene su agudeza en Perú, pero que no va a ser un proceso aislado, sino algo que se va a seguir propagando por toda Latinoamérica seguramente.
Bueno, gracias. Sí, de algo de esto nos aportaba Walter, ¿no? También con esto de los golpes institucionales que están primando en América Latina, en distintos países. Luisa, ¿qué opinás de todo este tema? Acá estoy, compañeros, escuchándolos, aprendiendo, anotando un montón de cosas, y la verdad que me da mucho miedo esto, porque no es Perú, es América toda. Y bueno, ¿por qué? Yo me quedo a eso, como dice Werther, ¿no? ¿Por qué a través de la historia de la humanidad seguimos en estas situaciones de opresión, de poderío, eh, y hacia clases verdaderamente genuinas del territorio donde se vive, ¿no? Y igual que me decía, ¿por qué no se ha podido? Yo digo, no quieren. O sea, las clases poderosas, así las llamo yo, de humilde situación de ciudadana argentina, de maestra, de docente, las clases, lamentablemente, las que tienen el poder económico, las que tienen intereses económicos tan importantes, redes internacionales, ¿no? ¿Para qué? Para oprimir a su pueblo y sacar ese provecho económico, que la educación no exista, que, que cada vez se enseñe menos historia. A ver, ayer hablaba con una jovencita que creo que está en cuarto año y me dice, tengo que dar la materia previa geografía. No sé a qué escuela va, pero le digo, ¿qué geografía están estudiando? Geografía argentina, vive acá. Y le digo, ¿cómo no vas a ver geografía argentina? Ah, pero no sé, porque yo no sé, yo me confundo y no sé si Paraguay es Argentina. ¿Qué? Le digo. Una persona de 16 años, que ya está en cuarto año y que tiene que dar geografía argentina. Inmediatamente tenía apenas media hora porque ya se tenía que ir la persona esta. Y bueno, le mandé un mapa de Argentina todo colorido y le digo, a ver, los países limítrofes son los que no pertenecen a Argentina, y todo ese tipo de cosas te lo estaba diciendo así por teléfono. Y hasta los puntos cardinales, gente. Digo, a ver, primero tenés que saber qué es el norte, qué es el sur, el este o el oeste. Las personas de 16 años, ¿me entienden? Entonces, esto estamos así, y es la generalidad. A ver, responsabilidad, compromiso, cuando estamos enfrente de pibes, de pibas que el día de mañana tienen un futuro y tienen a ver, que abrir la mente de los demás, abrir sus propias mentes, saber dónde están parados, quiénes los gobiernan y por qué. Todas estas cosas nos están faltando. Nos está faltando conciencia, Lili, me parece a mí. Y bueno, pueblo peruano, yo tengo muchos amigos peruanos, Lili, que compartimos otros programas. Les saludo a Silvia Arzola Guillén, de Perú, que siempre antes de empezar el programa, un poco de aquí, un poco de allá, reflexionamos juntas. Mañana, lunes, esto sale el domingo, pueden escuchar el principio de lo que nos dice Silvana, que está realmente triste, mal, por ver esas poblaciones del Perú, esa marcada diferencia, como dice Clelia, una profundidad entre las clases gobernantes y las clases indígenas, que son los verdaderos pobladores del Perú. Un Perú tan rico, con tanta minería, tan rico, y sin embargo se están muriendo de hambre. Y eso es lo que pone mal, ¿no? Y están totalmente dominados. ¿Y cómo te podría decir? Deben sentir impotencia, Lili. Deben sentir, y porque Pericles, y pido disculpas que por ahí no pudimos escuchar todos los audios, porque bueno, ya tendré computadora nueva, Lili. Pero, porque también nos mandó videos,
videos muy interesantes donde vemos la gente de la montaña al pie de la ruta pidiendo un pedazo de pan. Y no sé si son políticos o qué, no sé si lo viste, ese video es terrible, porque pasan desde una camioneta impresionante, tirándoles un alimento, que no sé qué alimento es, pero tirándoselos como si fueran animales. Y eso nos pone muy mal. Y pensar bien que cuando nosotros recibimos a los hermanos peruanos aquí en nuestras aulas, son niños tan educados, tan estudiosos, y sus padres tan laboradores, por favor, y que estén pasando esto, la verdad que me pone muy mal. Y gracias por este programa, la verdad. Bueno, gracias Luisa. Ya vamos a ir haciendo la última vueltita porque se nos acerca la hora, pero me quedé pensando en alguno de los audios que mandó Pericles que tal vez no pasaste porque fueron bastantes, inclusive lo podemos invitar en alguna oportunidad para que él se explaye cuando esté acá y cuando tenga tiempo. En todos estos movimientos indigenistas, y lo que él hace tanta mención a José María Arguedas con el neoindigenismo, él en algún momento menciona también, porque pareciera que, digamos, en algún punto esta ideología o estas ideas andan dando vuelta en algunos sectores del Perú. Todo digo entre comillas porque uno no conoce esa realidad. Él dice en algún audio que el marxismo para Perú no iría, porque está pensado en otra época y para países desarrollados como Inglaterra y como Francia. Eso es alguno de los comentarios que nos hace, y bueno, y todo digamos, hincapié en los movimientos indigenistas y neoindigenistas. Que también tendríamos que preguntarle bien cuáles son sus posturas, qué es lo que plantean, cómo piensan la realidad económica, social, indígena en el Perú, pero bueno, eso nos quedará pendiente. Esto que acabas de decir, Liliana, lo que acabas de mencionar, es lo que manejaban estos pensadores que yo mencioné, que se basaban en el indigenismo, o en Indoamérica, en el caso de Aya de la Torre. El APRA fue un movimiento importantísimo, no solo en el Perú, sino que entró también en otros países con mucha población indígena. Y dicen esto que vos estabas diciendo, que hay que tomar en cuenta otro tipo de relaciones en estos países americanos, que no son las mismas que los países industrializados de Europa, para nada. Son otras, y además en ellos cuenta el origen indígena, porque se da clarito el abismo que hay entre una clase alta blanca y la población de otro color. Y ya sabemos que esto oculta relaciones de clase, más que cuestiones de raza. Pero como no es solo raza, es la etnia, la cultura que ha perdurado hasta el día de hoy, absolutamente despreciada en estos países. Es lo que acababan de decir un ratito antes ustedes. Y quiero mencionar, porque Perú ha dado escritores buenísimos, no solo Arguedas, Ciro Alegría, César Vallejo, el poeta, el enorme poeta que ha tenido. Y fue una época en que hubo escritores en toda América que tomaron el problema local, como Roa Bastos en Paraguay, el mismo Vargas Llosa, que ahora ha dado una vuelta espantosa en cuanto a su ideología, pero reflejó la realidad peruana muy bien. También me ha pasado como a vos, Liliana, que vos decís viendo películas, leyendo escritores de ficción, por ahí te vas enterando de cómo se vivía. Rivera
Rivera, que escribió sobre el problema del caucho y de los trabajadores del caucho, también un universo de explotación terrible. Quisiera recordar más escritores. Qué interesante, digamos, toda esta cuestión literaria como para poder, digamos, adentrarnos directamente Claro. en la historia de un pueblo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo siempre digo que sobre el siglo XVII francés uno aprendió mucho más leyendo Los Tres Mosqueteros que los datos de la historia que te daban en el colegio. La literatura, como otras formas de arte, te hacen adentrarte en la manera de ser de una región, de un pueblo entero, pero de manera muy eficiente. No es solo entretenimiento. Seguro, sin los intereses que a veces cruzan la historia. Pero bueno, vamos, gracias Clelia, muy interesante tus aportes. Vamos a darle a Walt la palabra para el cierre, a Margarita también, que la tenemos hoy. Así que bueno, escuchamos, Walter, Sí, si mira, querés Lili. retomar lo de las reflexiones. Sí, mira, Lili, algo muy cortito, para dejar en la audiencia. La pregunta para mí central es, bueno, ¿cómo enfrentamos a esta derecha? Porque no podemos dejar que esta gente, con todas estas características que hemos mencionado, escriba la historia. En función de esto, yo le digo a la audiencia que hace 3 o 4 programas atrás, nosotros le hemos dedicado toda una hora a analizar las características de esta nueva derecha que está surgiendo en América Latina y en el mundo. Y no es que quiera hacer autobombo, pero ha sido un programa muy sobresaliente, lleno de contenido conceptual. Así que también les digo a la audiencia que se remonte a ese programa, que insisto, no quiero ser autobombo, pero ha sido un hermoso programa. Ahora, Pericles, en su audio, nos ha dado una punta de cómo enfrentar esta derecha. Cuando él decía, los sindicatos están divididos, los dirigentes nos han traicionado, los partidos políticos están vacíos de contenido. Ahí está justamente una punta de cómo hacemos para enfrentar a esta derecha, porque no hay nada peor que el sentimiento de impotencia, y no hay nada peor que el inmovilismo frente a esto. Entonces, hay que luchar por la recuperación de nuestros sindicatos, hay que salir a luchar por nuestras condiciones de vida como trabajadores, hay que salir a luchar por un salario igual a la canasta familiar, allí donde llenar de contenido político nuestra lucha, allí donde el poder quiere vaciar, nosotros tenemos que llenar de contenido político, de discusión estratégica, de hacia dónde queremos ir, y esa parte de la organización de los barrios, y siempre de manera independiente. Porque vos fijate que estos gobiernos que son incapaces, han sido incapaces de frenar estos golpes institucionales, estos golpes blandos, pero sin embargo, cuando es la clase obrera la que para, no duda en reprimir con una ferocidad como lo hemos visto en el Sunda, que han llegado al límite de gastar los pocos dólares que tienen para importar neumáticos para reventar una huelga obrera. Entonces, cuando se trata de la clase obrera, ahí sí descargamos toda la ferocidad y la fuerza del Estado, pero cuando se trata de los golpes de la derecha, ahí somos tibios. Entonces, hay que desenvolver una lucha siempre de manera independiente. Bueno, gracias, Walter. Siempre tan claro. Te felicito. A ver, Margarita, hoy te toca cerrar a vos. ¿Qué nos vas a decir? Además de feliz Navidad y felices fiestas. No, que esto que piensa Pericles, un trabajador peruano, lo piensa mucha gente, ¿no? Esto de no ver lo que plantea el marxismo hoy en la actualidad, no por los orígenes campesinos, sino porque quizás no lo ven, pero una profunda reflexión para transmitir desde este programa, cuando ya las clases dominantes no tienen nada que ofrecer.
cuando ya los gobiernos están agotados y hambrean al pueblo, bueno, ¿por qué no plantearnos un gobierno de trabajadores? Agotadas las instancias de recuperar los sindicatos, organizarnos en las calles, buscar otras alternativas políticas. ¿Por qué no plantearnos un gobierno de trabajadores? Bueno, creo que como conclusión final, no como una imposición, no como una afirmación, sino como un profundo llamado a que eso es posible, me parece que sería un enorme cierre para este año, donde América Latina, el mundo, tienen claro que este sistema capitalista está destruyendo el planeta, está destruyendo nuestras vidas, está desmoronándose, y que seguramente nos pone en jaque de tener que construirnos sobre otras bases sociales seguramente. Bueno, muchas gracias, Margarita. Bueno, Walter creo que quiere agregar alguna cosita más. Walter. Sí, muy cortito. Miren, como un historiador inquieto que soy, escribí un artículo sobre los orígenes de nuestra fiesta, la Navidad. Así que me gustaría que lo lean, porque bueno, es bastante polémico y quizás podríamos proyectar en el programa algún segmento especial que diga efemérides, o no sé, algo como para abrir un paréntesis, pero el artículo ya está por salir, así que los voy a compartir. Así que bueno, de paso, compañeros, aprovecho para decirles feliz Navidad. Bueno, Luisa, Sí. tus últimas palabras. Y sí, bien, Lili, un gusto acompañarte y aprender. Que la pasen lindo, que la pasen en paz, Lili, por favor, ¿no? Que bueno, la felicidad tiene que ver con estar tranquilos y no autodestruirse o destruir cosas. Esa parte no la entiendo. Ya te pedí algún programa especial para este tema, ¿no? De las masas, cuando para festejar y demostrar su alegría necesitan, me dice Walter que son mis últimas. Felicidades, felicidades, gracias. Bueno, gracias, Celia, gracias, Luisa, gracias, Walter, pronta recuperación. Igual, Margarita, gracias al espacio que nos cede la radio, Conciencia Top New. Felices fiestas, nos vemos la próxima. Y bueno, y aparte de tratar temas muy interesantes y profundos, nos estamos relacionando entre nosotros y bueno, y construyendo un lindo equipo y un lindo grupo de trabajo y reflexión. Eso está bueno. Muchas gracias, hasta pronto. Chao, hasta luego. Abrazo enorme.